A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Aprendamos de marketing digital, episodio número 39. Hola y sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aprendamos de marketing digital, el podcast en el que aprenderemos juntos tips, secretos, consejos, hacks y muchas cosas más del mundo del marketing digital. Hoy es lunes 27 de julio del 2020 y bueno, evidentemente este episodio debería haber salido el viernes 24 de julio, pero como no salió, bueno, no hay problema. Hoy tendremos entonces dos episodios. Bien, hoy vamos con tips, consejos, experiencias y vivencias que he tenido o que tuve durante la semana pasada que puede que te ayuden a ti en caso de que te sucedan. La semana antepasada, que fue el viernes de la semana antepasada, hablamos de Facebook Ads y de WordPress. Esta semana vamos a hablar un poquito de formularios de Google y de podcasting. Pero antes recuerda que si necesitas ayuda con tu proyecto, empresa o negocio, ya sea para redes sociales, desarrollo web, estrategias de marketing o lo que sea que necesites, puedes contactarme a través de alguno de los enlaces que estaré dejando en las notas de este episodio. Y ahora sí, sin más, prepárate porque vamos a comenzar con un nuevo episodio de Aprendamos de Marketing Digital. Bien, algo muy útil siempre serán los formularios. Allí es donde muchas personas, desde clientes hasta empleados, pueden completar o llenar una serie de datos que se solicitan y esto nos ayuda para poder mejorar ya sea nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra marca, algún producto, en fin, lo que sea, la finalidad que sea con la que estés haciendo este formulario, las respuestas te van a ayudar muchísimo a mejorar eso que quieras mejorar con las respuestas de este formulario. Aquí es donde entra Google Form, o formularios de Google, mejor dicho, una auténtica joya para formularios. Tiene un montón de extensiones o de complementos, como lo llaman allí, y las respuestas puedes incluso visualizarlas mientras se van llenando. Pero ¿por qué yo te hablo entonces de formularios de Google o de Google Form? Bueno, en simples palabras, porque yo lo he utilizado y me parece una auténtica pasada y muy fácil de configurar. Puedes colocar muchos campos e incluso se puede utilizar para evaluaciones, cosa que actualmente a la fecha que se está grabando este episodio ayuda un montón a todos esos profesores o profesoras que necesitan corregir ciertas tareas o realizar a lo mejor ciertos exámenes o parciales, depende de cómo lo digan en tu país. Lo cierto es que los formularios de Google me llamaron muchísimo la atención, pero no fue tanto por lo que es, porque bueno, eso incluso puedes hacerlo en un WordPress tú mismo, con cualquier formulario de contacto, puedes incluso colocar campos de ese estilo y visualizar los envíos, visualizar los campos que llenen. Sí, pero los formularios de Google te permiten colocar muchísimos complementos que ciertamente en WordPress te darían un poquito más de dolores de cabeza para integrarlos y agregan muchas funciones a los formularios de Google, estos complementos. Precisamente fueron dos los que más me llamaron la atención. Uno se llama Form Limiter o limitador de formulario y otro se llama Timify con Y o Y al final, .me, así tal cual. Igualmente les dejaré los enlaces en las notas del episodio. Estos complementos me han ayudado muchísimo al momento de agregar ciertas funciones dentro de los formularios de Google. El primero, Form Limiter, como su nombre lo dice, te permite limitar el formulario. ¿Para qué? Bueno, para que solamente reciba o cierta cantidad de respuestas o que se cierre automáticamente en cierta hora. Eso sí, solamente puedes utilizar una sola de estas funciones, no puedes utilizar ambas a la vez. Pero igualmente viene genial que, por ejemplo, quieres hacer algún lanzamiento de algún producto, puedes configurar entonces tu formulario para que coloquen datos de contacto que les interesen y que este formulario solamente esté abierto por 24 horas. O incluso que solamente al tener 20 respuestas o que 20 personas lo llenen, se cierre automáticamente. Esto te ayuda muchísimo cuando son este tipo de campañas de lanzamiento o cosas así porque te permite limitarlo sin que tú tengas que estar allí pendiente de él. Puedes hacerlo automáticamente y funciona de maravilla. Lo mejor de este complemento es que te permite incluso configurar el mensaje que aparece cuando se cierra el formulario. Eso ayuda muchísimo porque incluso puedes redirigirlos con algún link, algún enlace a otro sitio web, a algún sitio web donde quizás puedan colocar datos para, bueno, estar en una lista de espera o qué sé yo, cualquier cosa que te puedas inventar por allí. Ayuda muchísimo poder configurar esta, digamos, pantalla final o pantalla de bloqueo de que el formulario ya no se puede llenar, en fin.
Y otro de los complementos que me parece súper genial es limitar el tiempo para rellenar los formularios. Como te mencionaba antes, los formularios son muy útiles para evaluaciones. Y esto está muy bien, lo de limitar el tiempo para rellenar un formulario para profesores o profesoras que realizan evaluaciones y bueno, incluso hasta puedes hacerlo para encuestas para empleados o quizás algunas entrevistas de trabajo. Te viene muy bien limitar el tiempo del formulario. Porque bueno, esto te ayuda muchísimo si de repente quieres medir el conocimiento de alguien. Ayuda mucho porque así no googlean y no pierden el tiempo o en dado caso no buscan la respuesta de la pregunta en Google y así, bueno, realmente puedes evaluar a esa persona. Además, estos dos complementos son demasiado sencillos de configurar y de utilizar. Entonces, ¿qué estás esperando para comenzar a utilizarlos? Fácil, seguro, rápido. Los formularios de Google son una increíble herramienta que a veces por esa simplicidad que uno ve cuando ingresa a los formularios de Google, no se le ha dado tanta importancia, pero realmente sí la tiene. Bien, ahora ya hablamos de los formularios de Google, ahora vamos a hablar del podcast, de podcasting. ¿Por qué? Porque este podcast, Aprendamos de Marketing Digital, ha llegado a 1000 descargas. Bueno, ya el día de hoy ya son un poquito más, pero ha llegado a 1000 descargas. Algo que cuando comencé este podcast no podía creerlo. Siéndole sinceros, yo decía, bueno, algún día quizás llegue a 1000 personas que me escuchen. Bueno, aún no he llegado a 1000 personas que me escuchen, pero sí he llegado a 1000 descargas. Es bastante. De hecho, bueno, ya son un poco más de 100 personas que escuchan este podcast, a los que, bueno, les quiero dar muchísimas gracias, un agradecimiento enorme a todas las personas que escuchan este podcast, a todos los que han escuchado varios episodios, porque a veces pueden escuchar uno o dos, pero sé que hay personas por allí que deben escuchar varios episodios e incluso lo deben escuchar seguido. Pero a todos ellos que lo escuchan, a ver si hayas escuchado uno, dos, tres, sea el primer episodio este que escuchas, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por estar allí, detrás de ese teléfono, ese iPad, esa PC, esa laptop, lo que sea que estés utilizando para escuchar este podcast. Muchas, muchas, pero que muchas gracias. Ahora sí, hablemos un poquito más serio entonces del podcast o del podcasting. Lo digo en serio, el podcast es una excelente herramienta de inbound marketing. Primero, tiene un contenido muy fácil de crear y fácil de editar. Incluso te permite, ya lo he mencionado en varios episodios, ciertas aplicaciones te permiten grabar y editar directamente por tu teléfono e incluso desde allí mismo puedes hasta publicar los episodios. La que yo utilizo para alojar los podcasts, que es Spreaker, tiene una aplicación. Anchor tiene otra aplicación donde tú mismo grabas. Si vas a colocarle música de fondo, en fin, lo que sea que vayas a colocarle, lo puedes editar por allí. Y bueno, puedes publicar el episodio directamente por esa aplicación. Infinidad de formatos, mira, puedes hacerlos en formatos individual, como es este podcast, puedes hacerlo en pareja, puedes hacerlo tipo entrevista, puedes hacerlo en grupo, puedes hacer un montón de formatos del podcast. Y que yo creo que por eso es que hay tantos podcasts. A pesar de que, bueno, las personas quizás no lo conozcan mucho, hay bastantes programas de podcast en todas las aplicaciones de podcast. Mira, Spotify, iVoox, hay muchísimos, Spreaker, hay muchísimos, en español, en inglés, en todos los idiomas hay muchos podcasts y de muchos formatos. Esto enriquece muchísimo lo que es este tipo de contenido. Y también los temas son infinidad de temas. ¿Por qué? Porque puedes hablar de cualquier cosa en un podcast, desde vivencias, desde cosas que tú sabes, algún tema en específico, cualquier cosa que te guste, que te apasione, que quieras compartirlo, hablarlo con otras personas, que las otras personas lo escuchen. De eso puedes hacer un podcast. De hecho, un podcast te permite crecer primero por el contenido, ya que muchas veces por el tipo de contenido, si es un nicho en específico, debes investigarlo muy bien el tema que vas a hablar para que, bueno, no hables de cualquier cosa, investigarlo y demostrar que realmente sabes de lo que estás hablando. Y segundo, te permite mejorar muchísimo la fluidez que uno tiene al momento de hablar. Y por esa misma razón, así es como la persona consume el contenido escuchándote, tienes que garantizar que el audio y que tu voz se escuche bien. Y les digo porque, bueno, porque mucha gente me escucha y seguramente mucha gente de la que me escucha me conoce en persona y saben que, bueno, yo tengo ciertos problemas para hablar. De hecho, en ocasiones me pego, digamos que soy un poco gago, no es que sea súper gago, pero sí me pego en algunas oportunidades. Y digamos que cuando comencé el podcast me costaba un poco, a veces hablaba, lo grababa, me paraba
tenía que volver y otra vez me pegaba, tenía que repetir la frase y todo aquello. Y evidentemente yo me he dado cuenta que después de, ya vamos a por el episodio 40, mi fluidez ha mejorado un montón. Incluso mi dicción al momento de hablar, las palabras cuando las pronuncio, he mejorado muchísimo, ya no me pego tanto. Incluso soy un poquito más fluido e incluso hablo más de lo que hablaba antes. Y bueno, aparte de que un podcast te permite crecer, un podcast te permite llegar a muchas más personas, un podcast te permite crear contenido que puede perdurar en el tiempo y que también puedes dividir ese podcast en otro tipo de contenidos, por ejemplo, en algún blog escrito, puedes hacer imágenes con ello, puedes hacer videos, puedes hacer muchas cosas con un episodio de podcast. Esto del podcast evidentemente no lo aprendí la semana pasada, pero sí quería llegar a esas 1000 descargas, que era como el primer objetivo, para que eso me dijera a mí mismo, oye, este podcast vale, y vale muchísimo. Y con esto hemos llegado al final del episodio del día de hoy. No se olviden que pueden ubicarme en las diferentes redes sociales como @siendomiguel en todas ellas. De hecho, por allí fue que coloqué que hemos llegado a las 1000 descargas. Ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas ellas estoy como @siendomiguel. También puedes ubicar a la agencia de marketing digital @estudio93marketing. Te estaré dejando los enlaces en las notas de este episodio. Si te gustó, si te encantó, si te fue de utilidad o simplemente quieres apoyarme, te invito a que me regales una valoración o un comentario en la aplicación de podcast que utilices para escucharme, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify, Deezer, Spreaker o cualquier otra que yo no haya mencionado acá. No hay ningún problema, déjame un comentario y seguramente me va a llegar alguna notificación por algún lado y con gusto, bueno, te responderé por esa otra aplicación. Y bueno, nos vemos nuevamente en el próximo episodio, que recuerden que se publica hoy mismo. ¿Por dónde? Por tu aplicación de podcast favorita. Recuerda que siempre es mejor dar que recibir. Un saludo a todos y a todas y hasta dentro del próximo episodio. ¡Chao!